Hola, la idea de este video es explicar cómo realizar el cálculo de una col a través del método de Black-Scholes. Ok, entonces aquí en primer lugar pusimos las fórmulas que vamos a utilizar. Esta es la fórmula finalmente para poder calcular el precio de la col. Y por otra parte, aquí si vemos hay dos términos que no habíamos visto antes, que vendrían siendo la distribución normal de D1 y la distribución normal acumulada de D2. Entonces, las variables D1 y D2 tienen sus propias fórmulas, que estarían aquí a continuación, y vamos a saber cómo finalmente aplicarlo y yendo después a buscar la tabla de distribución normal acumulada. ¿Ya? Entonces, aquí en el ejercicio que tenemos finalmente estos datos de aquí. Nuestro S vendría siendo 100, cada el precio de ejercicio 98, la volatilidad, que sería sigma, es un 35%, finalmente está representada por la desviación estándar. Nuestro T es un semestre medio año, 0,5, y R, nuestra tasa de descuento, es un 5%. ¿Ya? Entonces, lo primero que uno tiene que hacer finalmente, como paso número 1, es calcular las variables que conocemos como D. ¿Ok? Entonces, vamos acá. Paso 1, calcular D1. Entonces, vamos a tener D1 va a ser igual al logaritmo natural de S partido en K. Entonces, S es 100 y K es 98. Entonces, 100 partido en 98. Luego, más R, que es la tasa de descuento, que dijimos que es un 5%, o 0,05, más sigma elevado a 2, que vendría siendo 0,35 elevado a 2 partido en 2, y todo esto multiplicado por t, que vendrían siendo 0,5 años. Luego de eso, tenemos que dividir todo en sigma, que dijimos que es 0,35, por la raíz cuadrada de t, 0,5. ¿Ok? Entonces resolviendo eso, nos da que el resultado es de 0,3064, y generalmente lo mejor es aproximar a 2 decimales, en estos casos para Black-Scholes. Entonces vamos a tener 0,31 en este caso. ¿Ok? Paso 2. Ahora vamos a calcular D2. Entonces, bueno, la fórmula del D es bastante más simple, del D2, perdón, que va a ser D1, que habíamos dicho que era 0,3064. Fíjese que acá estoy ocupando más decimales que el resultado final y después voy a explicar el por qué. Menos 0,35, que es el sigma, multiplicado por la raíz cuadrada de t, 0,5. Entonces el resultado de esto nos va a dar 0,0589, y por lo tanto aproximado nos da 0,06. Perfecto, entonces nuestro paso número 3 sería calcular la distribución normal de D1, la distribución normal acumulada y también de D2. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Primero, vamos a tener n de 1, que va a ser igual a n del resultado que nos dio anteriormente, 0,31. ¿Ok? Y por otra parte, vamos a tener que n de 2 va a ser 0,06.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer para encontrar estos datos? Lo que vamos a tener que hacer finalmente es ir a la tabla de distribución normal acumulada. Entonces necesitamos el 0,31, ¿ok? Entonces el 0,31 estaría representado finalmente por la z, ¿ok? Entonces necesitamos 0,31, entonces las décimas es el 3 y las centésimas es el 1. Por lo tanto necesitamos aquí ese número. Necesitamos el 0,6217. Entonces ese es el número con el que nos quedamos. 0,6217. Por su parte, necesitamos luego ir a buscarle 0,06. Entonces, en las décimas no tenemos ningún número, por lo tanto nos quedamos en la primera fila, aquí. Y por otra parte necesitamos el 0,06. Las centésimas tenemos el 6, que estaría justamente acá. Entonces nos vamos aquí y aquí. Y por lo tanto tendríamos 0,5239. Entonces ponemos acá 0,5239. ¿Ok? Entonces ahí ya logramos calcular la distribución normal acumulada de esos dos datos que nos estaban pidiendo para poder calcular el valor de la opción según Black-Scholes. Por lo tanto, si ya tenemos esos datos, podemos pasar al paso número 4, que ya vendría siendo el último, que sería calcular el valor de la col europea. Entonces, ¿qué vamos a tener? El valor de la col va a ser, entonces vamos arriba viendo nuestra fórmula, S por la distribución normal de D1. Entonces vamos a tener 100 multiplicado por 0,6217 menos, luego tenemos el precio de ejercicio, K, multiplicado por Euler elevado a menos R por T, que sería la fórmula para traer a valor presente. Entonces, menos 98 por Euler elevado a menos 5% multiplicado por 0,5. Y todo esto después, finalmente, multiplicado por la distribución normal acumulada de D2. Entonces, por 0,5239. ¿Ok? Entonces, si resolvemos esto, nos da que el valor de la col finalmente es de 12,095 y que si lo dejamos con dos decimales, nos da 12,10. ¿Sí? Entonces, esa sería la forma para finalmente calcular el valor de una col según Black-Scholes y utilizando la tabla de función de distribución normal acumulada. Cualquier duda pueden escribirme a mi correo. Gracias.